En el tema anterior, hermanos, se nos mostró y se nos demostró cómo las revisiones que sufrió la traducción Reina Valera después de la gran controversia del texto crítico se vieron grandemente influenciadas por la postura de la crítica textual. Y esto fue debido a que aquellos que formaban parte de los comités de las sociedades bíblicas que realizaron dichas revisiones, como ya se nos informó, estaban influenciados por la postura de la crítica textual. Y en algunos casos incluso eran ecuménicos los que participaron en estas revisiones posteriores. Como ya se nos mostró también acerca del ecumenismo en las sociedades bíblicas el día de ayer. Pero a todo esto dirá alguno, ¿y eso qué? ¿Qué tiene de malo que de repente haya algunas pocas diferencias en las Biblias? Como alguien dijo, pues es que son diferencias de que allá dice cerdo y acá dice puerco. ¿Qué diferencia hará eso? ¿Por qué hacer tanto escándalo por algunos textos o palabras cambiadas? La respuesta está en la Escritura. Y acompáñenme a leerla en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, en el versículo 18. Dice Mateo 5, 18. Nuestro Señor Jesucristo hablando dice, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Hasta allí, hermanos. Vamos a considerar en esta oportunidad y aplicar la enseñanza de este versículo con la ayuda del Señor a través del siguiente esquema. Como saben, nuestro tema es ni una iota ni una tilde. Y vamos a ver primeramente la enseñanza general de este versículo, para después pasar a considerar cómo estas nuevas revisiones, en este caso de la Reina Valera, de la traducción de la Reina Valera, no solo han cambiado una iota y una tilde, sino que también han cambiado doctrinas fundamentales de la Escritura. Y hay muchas, pero solo vamos a poder señalar dos, que es observar cómo estas nuevas revisiones han afectado la doctrina de la cristología, la han eliminado en algunos casos. Y nuestro tercer encabezado será cómo han eliminado la doctrina del Espíritu Santo o la neumatología. Pero pasemos a nuestro primer encabezado, que es la enseñanza general de nuestro texto. Leamos desde el verso 17. Dice la palabra del Señor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Ustedes pueden observar aquí, hermanos, la estrictez con la que nuestro Señor Jesucristo se refiere a la inspirada, inerrante y suficiente palabra de Dios.
Nuestro Señor Jesucristo es el que está diciendo estas palabras. El Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Cristo nuestro Señor, hablando de la Biblia, hablando de la Escritura, dice: yo soy Dios, y aún así yo no vine a cambiarla. ¿Están siguiendo? Si alguien hubiera podido tener autoridad para modificar, corregir o adecuar cualquier cosa en la palabra de Dios, no habría sido Dios. Y si alguien hubiera podido tener la oportunidad y el derecho en el plan divino para hacer una modificación al texto que se ha recibido, ¿no habría sido nuestro Señor Jesucristo el más indicado para hacerlo? Pero mírenlo a Él. Cuando se le habla respecto a la Escritura, Él dice: espérense, no piensen que yo vine a abrogar la ley o los profetas. Yo no vine a abrogar nada, sino vine a cumplirlo. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Observen entonces el respeto, el honor, el lugar de dignidad que nuestro mismo Señor Jesucristo le da a la Escritura. Eso es impresionante. Eso debe llevarnos a pensar, hermanos, qué respeto entonces nosotros estamos manifestando por la palabra inspirada. Él no ha de contradecir a su Padre, como piensan algunos, pues muchos, al mirar mandamientos como el cuarto mandamiento, dicen que nuestro Señor Jesucristo vino y dijo: bueno, allá antes les habían dicho que había que guardar el día de reposo, pues miren, déjenme, les doy la noticia, ahora ya no es necesario. Muchos piensan que el Señor Jesucristo vino a hacer esas cosas. Y Él dijo: no, ¿cómo se les ocurre? No piensen que yo he venido a cambiar la ley. Yo no he venido a abrogar ninguna cosa de las que se dijeron en la ley moral de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no viene tampoco a corregir a su Padre. ¿Acaso no es una falta de respeto que un hijo corrija a su padre y aún en público? ¿Piensan ustedes que nuestro Señor Jesucristo haría una cosa así de su propio Padre? Deben saber que nuestro Señor Jesucristo tampoco vino a perfeccionar ninguna cosa de lo que Dios ya había dado, porque ya es perfecto. Ya nos dice el testimonio de la Escritura en el Salmo 19, la ley del Señor es perfecta. No necesita perfeccionarse. ¿Cuál ley? La ley moral de Dios, los 10 mandamientos, incluido el cuarto mandamiento. Si el cuarto mandamiento, que es parte de la ley moral de Dios, es perfecto, ¿por qué habría de venir a perfeccionarlo? Y esa es la razón por la que ni siquiera la más pequeña letra de los idiomas originales, ni la más pequeña tilde o acento perecerán de la Escritura hasta que todo sea cumplido, porque es perfecta. En nuestro texto, el Señor dice: ni una iota ni una tilde. La versión Reina Valera 60 y la mayoría de las versiones basadas en ella traduce ninguna jota. Sin embargo, en el original, hermanos, es así, ninguna iota. La iota es
una letra del alfabeto griego. Es la letra más pequeña del alfabeto griego, que a su vez está haciendo referencia a la letra hebrea del alefato hebreo Yod. La letra hebrea Yod es la letra más pequeñita de todo el alefato hebreo, razón por la que algunas versiones traducen como que el Señor dice: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni la más pequeña letra ni una tilde pasará de la ley. Esa sería una traducción que nos está ayudando a entender lo que está queriendo decir el pasaje, ciertamente. Sin embargo, no es lo que literalmente dice allí. Lo que nos está queriendo transmitir nuestro Señor es que nos está diciendo: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni la letra más pequeña del abecedario, o en este caso del alfabeto griego, porque recuerden, ya nos decía nuestro hermano en la exposición anterior, esta inspiración es en los idiomas originales, no en nuestra traducción al castellano. Por lo que entonces el Señor está diciendo: ni la más pequeña letra de lo que se escribió en los idiomas originales, ni el acento más pequeño cambiará de la ley hasta que todo sea cumplido. Muchos interpretan que Cristo ya cumplió la ley y dicen: no, sí, bueno, pero es que eso significa que como Él vino a cumplir la ley, entonces ya la cumplió, por eso entonces ahora sí ya quedó abolida. Pero para empezar, hermanos, esta ley de la que está hablando el Señor es la ley moral, no la ley ceremonial. Adicionalmente, noten las palabras del versículo 18. Hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Se fijan? Dice el Señor: no, ¿cuándo es que estas cosas no perecerán? Hasta que yo las cumpla, dice el Señor. No, hasta que pasen el cielo y la tierra. Hay dos condicionantes ahí: que pasen el cielo y la tierra y que todo sea cumplido. Pregunta: ¿ya pasaron el cielo y la tierra? No, todavía no, si no ya no estuviéramos aquí. Por lo tanto, esto sigue vigente. Todo la palabra del Señor sigue vigente. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito: el cuidado perpetuo de Dios sobre la Escritura durante tantas edades, para que ni una letra de ella se pierda por completo. Nada que tenga la menor tendencia hacia su fin debe perecer. Es prueba suficiente de su consideración por ella. De ahí a que a menudo en el original grandes sentidos, y escuchen, en el original grandes sentidos y significados dependan de una sola letra, como por ejemplo en el cambio del nombre de Abraham por Abraham. Termina la cita. Observen entonces, hermanos, ¿por qué dice el Señor? No lo está diciendo nada más en una forma retórica para establecer un punto imposible del que no podamos regresar. No, lo está diciendo de manera práctica porque es verdadero y es real. Está diciendo: porque si una letra cambia, se modifica, se elimina, entonces hay un significado que cambia en la Escritura. Y nos pone el ejemplo el pastor puritano de Abraham. Ustedes conocen la historia y el significado de su nombre, ¿cierto? Él se llamaba Abraham, Padre excelso, pero cuando la gracia del Señor
le alcanza y opera sobre él. Su nombre es cambiado por Abraham. Una sola letra cambia todo el significado de su nombre, y no solo el significado de su nombre, sino una serie de doctrinas y verdades que se derivan de su nombre ahora Abraham. Imaginen cuántas doctrinas no se derivan del Padre de multitudes. ¿Qué multitudes? Los creyentes. Y de ahí podemos empezar a derivar muchas otras doctrinas. Y todo en una sola letra. ¿Se fijan? Ahora bien, en cuanto a la materia de nuestro asunto, aquellos que, adoptando la crítica textual, cambiaron no solo iotas y tildes, como hemos estado viendo, sino también palabras, frases enteras, y hasta porciones largas de varios versículos de las Sagradas Escrituras. Pregunta: ¿no habrán socavado más de alguna doctrina bíblica? Ellos han quebrantado la ley de Dios, han alterado su palabra, y les espera la sentencia denunciada en Apocalipsis 22, 18 y 19, donde nos dice: Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Pero miren cómo aún así muchos insisten que esos cambios no son trascendentales. Pues es que nada más es una palabra, es una frase, es un versículo, ¿qué cambio puede haber? Pero no se puede afirmar que el texto de las Escrituras puede estar incompleto y al mismo tiempo afirmar que ninguna doctrina fundamental, como se dice hoy en día, ha sido afectada. Pues ese es el argumento de muchos. Bueno, hay algunas diferencias, pero las doctrinas fundamentales siguen ahí. Eso no cambió. Con lo fundamental nos damos. Dice nuevamente el pastor puritano John Owencito: tampoco es suficiente para satisfacernos que las doctrinas mencionadas se conserven íntegras, sino que cada tilde y iota en la palabra de Dios debe estar bajo nuestro cuidado y consideración como procedente de Dios. Termina la cita. Por lo que no se trata, hermanos, aquí de si esos cambios afectan a doctrinas fundamentales o no. Vamos a ver más adelante en nuestro último tema sobre la tarea de la iglesia como guardiana de la verdad, que el Señor nos ha mandado guardar cada iota y cada tilde de la palabra del Señor completa. No nos está diciendo: tú solo preocúpate por lo que es esencial, preocúpate por las doctrinas salvadoras, y lo demás, pues bueno, si se te pierde o se te cae, pues ya ni modo, yo ya esperaba que algo así fuera a pasar. ¿No es eso completamente opuesto a la doctrina de la preservación de la Escritura que ya vimos? Pero con la ayuda del Señor vamos a demostrar, hermanos, que esas alteraciones en base al texto crítico y malas traducciones de la Escritura, particularmente en nuestro idioma, corrompen doctrinas tremendamente fundamentales para la fe. Y aquí, hermanos, estamos hablando particularmente de nuestro idioma. No estamos hablando de las traducciones al francés o al inglés o al alemán o a cualquier otro idioma. Estamos hablando de las traducciones a nuestro idioma. Puesto que, hermanos,
La gracia del Señor concedió a otros idiomas sus reformadores, sus grandes teólogos y sus puritanos, cosa que, como se veía en el tema pasado, no se nos concedió a los de habla castellana. Nuestra Biblia, en ese sentido, entonces, en su traducción al castellano, contiene ciertamente algunos cambios en estas versiones más actuales que corrompen doctrinas tremendamente fundamentales para la fe. Hay varios temas fundamentales que se ven afectados por las malas traducciones en nuestro idioma, como por ejemplo la pecaminosidad inherente del hombre natural es afectada por las traducciones, por ejemplo y particularmente de la Reina Valera 60 en adelante. O incluso la ley moral de Dios, particularmente el cuarto mandamiento, que en algunas traducciones que según han pretendido volver al texto tradicional y recibido, han tergiversado su traducción para que aparezca como abolido el cuarto mandamiento. Han tergiversado su traducción para que aparezca el cuarto mandamiento como que si eso era para los judíos, para nosotros no. Pero esas tergiversaciones, de esas y algunas otras, haremos una denuncia que se publicará posterior a esta conferencia. Pero debemos abrir los ojos a la realidad de que han sido los que sostienen que el hombre es bueno por naturaleza, han sido los que sostienen que el hombre puede salvarse por sí mismo, han sido los que rechazan la vigencia de la ley moral de Dios, los que han traducido la Biblia al castellano, la han revisado y han impreso en ella su pensamiento a través de la disminución o modificación de términos que enfatizan las doctrinas que ellos rechazan. Sí, hermanos, las traducciones y revisiones que tenemos en Reina Valera, como también se demostró en el tema anterior, a partir de la crítica textual hacia acá, han sido tanto traducidas como revisadas por personas que no creen que el hombre sea malo por naturaleza. Ellos creen que el hombre es bueno. Los que creen que el hombre puede salvarse a sí mismo, ellos son los que han hecho las revisiones que ahora tenemos. Los que rechazan la vigencia de la ley moral de Dios y particularmente el cuarto mandamiento, ellos son los que han revisado las Biblias que tenemos en el uso común en lo que se llama cristianismo en Latinoamérica. Son ellos los que han hecho estas revisiones y debido a esos pensamientos, a esas doctrinas, a esas posturas que ellos tienen, en alguna forma se han visto modificados los términos que en el original enfatizan estas doctrinas, pero como ellos no las creen, entonces esos términos, muchos de ellos están suavizados, otros cambiados para que no parezca que la Escritura está enfatizando lo que en el original está enfatizando. ¿Me explico? Esos comités de revisiones no solo fueron y son influidos por ecuménicos, sino que en el mejor de los casos son arminianos y antinomianos los que han plasmado abiertamente sus posturas en nuestras traducciones al castellano. Pero pasemos a nuestro segundo encabezado para demostrarlo y veamos cómo
La cristología, por ejemplo, ha sido disminuida o en algunos casos hasta eliminada. Seguramente ninguno que sinceramente se considere a sí mismo cristiano negará la importancia de la doctrina de la cristología. Y todo el que se considere cristiano estará dispuesto a defenderla. Por lo que esperamos que estos pocos ejemplos que hemos de mostrar por causa del tiempo, hay muchos más, solo seleccionamos algunos, sean suficientes para iluminar sus mentes y conciencias en cuanto a esta parte. Esos ejemplos ustedes los van a encontrar allí en su material, en la página o a partir de la página número 45. Ahí donde está la cristología eliminada. Primero vayamos a algo leve. Un texto que digamos que alguien pueda llamar leve. Lucas 4:41. ¿Lo ven allí, cierto? Esta es la revisión que se ha hecho basado en los textos originales. Dice: y también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mas reprendiéndolos, no los dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Y miren cómo dice la Reina Valera 60, ahí abajo. También salían demonios de muchos, dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. ¿Encontraron alguna diferencia? Observen que la palabra Cristo desapareció de la versión Reina Valera 60. ¿No está? Miren aquí, pues, la designación divina de Cristo o el ungido, que está eliminada de este versículo, así como de otros varios versículos, fue eliminada también la palabra Cristo. Si ustedes dan la vuelta ahí a su material, van a encontrar otros versículos donde está eliminada la palabra Cristo. Miren allí, en Hechos 15:11, en Romanos 1:16, en 1 Corintios 9:1, 1 Corintios 10:9, en Efesios 3:9, en 2 Tesalonicenses 2:2. De todos esos textos, búsquenlos en su Reina Valera 60 y no van a encontrar la palabra Cristo. Pero vamos al texto recibido original y ahí está la palabra Cristo. Veamos otro ejemplo, el que está enseguida, Daniel 3:25. Respondió él y dijo: he aquí, yo veo 4 hombres sueltos que paseaban en medio del fuego y ningún daño hay en ellos, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Hasta ahí. Y dice la versión Reina Valera 60, y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a Hijo de Dioses. Hasta allí. Aquí, los que ya han pasado por la serie de Cristología se darán cuenta que está siendo eliminada la preexistencia del Hijo de Dios. Aquellas teofanías en las que el Hijo de Dios se manifestaba aún desde el Antiguo Testamento.
Y esto, hermanos, es importante para posturas como las unicitarias, que en su modalismo piensan que Cristo en su persona solo vino a aparecer a partir de la encarnación en adelante. Pero además, sigamos más adelante y vayamos ahora a Lucas 1:35. Ese se los dejamos en suspenso para que ustedes lo buscaran. No se crean, hermanos, parece que se nos pasó ponerlo allí. Se los voy a leer, hermanos, yo. Dice, les leo la revisión que se ha hecho en base a los textos originales. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Cuando leemos la Reina Valera 60, dice el texto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué diferencia hay? En el original no dice ser, sino dice lo santo que nacerá de ti. ¿Qué diferencia hay en eso? Allí hay una distinción que es tendiente al socinianismo y al nestorianismo, hermanos, con la adición del término ser. El santo ser que nacerá. Recuerden, hermanos, toda la serie de Cristología y dense después el tiempo para recordar la definición del socinianismo y del nestorianismo que aquí se está manifestando. Vayamos ahora a Lucas 2:40. Ahora sí, ese sí está ahí. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. La Reina Valera 60 dice, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué faltó allí? En espíritu. Aquí, el énfasis de la humanidad de Cristo está siendo eliminado. Perdónenme que insista, pero todos los que están familiarizados con la cristología lo podrán identificar, hermanos, como el énfasis en la humanidad de Cristo aquí está siendo eliminada, puesto que era su mente, facultad superior que aquí es llamada espíritu, la que se llenaba de sabiduría. Su espíritu, es decir, la facultad superior de su mente. Pasemos ahora a Lucas capítulo 23, versículo 42, que dice, y dijo a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y uno podrá pensar que eso no tiene nada de raro, pero miren cómo dice la Reina Valera 60. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sí, hermanos, ahí Reina Valera 60 eliminó
el término griego kurios, que significa Señor. Pero aquí hay una carga doctrinal. Perdón. Aquí hay una carga doctrinal, por si alguno podría pensar, pero bueno, pues es que pues está implícito, sabemos que Jesús es el Señor. Pero hermanos, en el contexto, en lo que está pasando aquí, es algo muy importante. Este hombre estaba haciendo una declaración y aceptación del oficio regio de Cristo en su profesión y confesión de fe, que es eliminado aquí. Es decir, muchas personas ahora por cosas así, como se nos expresaba en el tema anterior, piensan, por ejemplo, que no es necesario el arrepentimiento, se nos expresaba, para venir a Cristo y ser salvo. Aquí pareciera como que si solamente el hombre está diciendo, acuérdate de mí, dame de tu favor y de tu ayuda, pero que seas mi Señor. No, ¿por qué? El detalle, hermanos, es que esta es precisamente la actitud que tiene el evangelicalismo hoy en día. Quiero tu salvación, quiero que te acuerdes de mí cuando estés en tu reino, quiero estar allá, pero que seas mi Señor. No, espérame. No. ¿Me explico? Y como estos podemos encontrar otros más versículos que eliminan el señorío, el oficio regio de Cristo a través de la palabra Señor, tan solo en el Nuevo Testamento. Allí en la página 47 ustedes van a encontrar otros textos en donde está eliminado el oficio regio de Cristo a través del término Señor. Por ejemplo, en Marcos 9:24, en Marcos 11:10, en Hechos 7:30, en Hechos 9:5, en Hechos 22:16 y en 2 Corintios 4:10. De todos esos textos, en su Reina Valera 60 está eliminado el término Señor. Y como estos, hermanos, podemos citar otros ejemplos con respecto a la cristología y a muchas otras doctrinas. Sin embargo, no contamos con el tiempo para ello, hermanos, así que pasemos a los textos que tienen que ver con la doctrina del Espíritu Santo. Y a la vez pasemos entonces a nuestro tercer encabezado, que corresponde a la neumatología o la doctrina del Espíritu Santo. Antes de leer los textos, quiero leerles una cita del pastor puritano John Owen, que nos habla al respecto. Escuchen. La Escritura no habla de ninguna interacción entre Dios y nosotros que no tenga este fundamento. El Padre obra, el Hijo obra, el Espíritu Santo obra. El Padre no obra sino por el Hijo y el Espíritu. El Hijo y el Espíritu no obra sino por el Padre. El Padre glorifica al Hijo. El Hijo glorifica al Padre. El Espíritu Santo los glorifica a ambos. Antes de la fundación del mundo, el Hijo estaba con el Padre y se regocijaba en su obra especial para la redención de la humanidad. En la creación, el Padre hizo todas las cosas, pero por medio del Hijo y del poder del Espíritu Santo. En la redención, el Padre envía al Hijo. El Hijo es condescendiente, emprende la obra y se encarna por el Espíritu Santo. El Padre comunica su amor y todos sus frutos por el Hijo, como el Espíritu Santo comunica los méritos y frutos de la mediación del Hijo. El Padre no es conocido ni adorado sino
por y en el Hijo. Ni el Padre ni el Hijo son conocidos ni adorados, sino por el Espíritu Santo. Termina así. Si se dieron cuenta, hermanos, se nos está declarando esa comunión e interacción entre las tres personas de la Trinidad, de modo que el Espíritu Santo no puede ser en ninguna forma menospreciado. Y la doctrina del Espíritu Santo no puede ser en ninguna manera menospreciado en aquella que se precia de ser la iglesia de Cristo. Sin embargo, cuando vamos a las traducciones y revisiones en castellano de la Biblia más popular, que es la Reina Valera, y en este caso la 60, y encontramos que hay textos en donde atenta directamente y en otros casos elimina abiertamente la doctrina de la obra y las operaciones del Espíritu Santo. Otra vez hay muchos textos, pero vamos a leer unos pocos por causa del tiempo. Ahí en sus materiales, en la página 47, encontramos también la neumatología eliminada. El primer texto que citamos es Juan 3:34. Nos dice la revisión que se ha hecho de los textos originales, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque Dios no le da el Espíritu por medida. Como dice la Reina Valera 60, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Advirtieron la diferencia? La diferencia es solamente una pequeña palabrita. Le. ¿Se fijaron? Le. Nada más. Una sola y muy cortita. No le da el Espíritu por mí. Esto es muy importante porque aquí el énfasis a la persona de Cristo no está. Pues el texto nos dice que Él es el que envió. Pues así comienza diciendo, el que Dios envió. Yo espero que ustedes no están pensando que se refiere a nosotros. Porque el que Dios envió, Dios me envió a mí a predicar. No, está hablando de Cristo. El que Dios envió desde el cielo, Cristo el Señor. Las palabras de Dios hablan. Porque Dios, y aquí es donde está el cambio, no da el Espíritu por medida, dice la Reina Valera versión 60. Ahora, noten pues, hermanos, cómo a través de esta traducción de la Reina Valera 60 se ha extendido, sobre todo en el pentecostalismo, el pensamiento de que el Espíritu Santo se puede dar a todos los creyentes sin medida. Aquellos a quienes el Señor nos sacó de lugares así, estamos más familiarizados con eso, ¿no es así? Que se decía, no, el Espíritu Santo podrá venir sin ninguna medida, usted nomás pídalo y lo van a llenar sin ninguna medida. No hay límite del Espíritu Santo para usted. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Como ya hemos expuesto en la serie sobre el Espíritu Santo, este versículo no se refiere a los cristianos, pues los cristianos, a ellos sí se les da el Espíritu por medida, como nos enseña Efesios 4:7. Efesios 4:7 nos dice que hay una medida del don de Cristo, de la gracia que es comunicada por el Espíritu Santo a cada creyente. Así que no, el Espíritu
el creyente no tiene el Espíritu sin medida, no, tiene el Espíritu por medida. ¿Quién es el único al que se le dio el Espíritu sin medida? Cristo el Señor. Y todo esto cambió solo por un le. ¿Se fijan? Una doctrina herética se creó para decir que todos y esperar que todos seamos llenos sin medida. Y otra se eliminó que señalaba y exaltaba a Cristo en su obra y su capacitación por el Espíritu Santo. Veamos el siguiente versículo. Primera de Pedro 3:18. La traducción que hemos revisado dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. ¿Qué dice la Reina Valera 60? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Perdónenme, yo estoy ya en otro lado. Otra vez. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Encuentran la distinción? Está subrayado allí en sus materiales. En el Espíritu, dice la Reina Valera 60, por el Espíritu, y ahora con E mayúscula, ¿se fijan? Esta es una gran diferencia, hermanos, puesto que aquí una de las operaciones del Espíritu Santo en la naturaleza humana de Cristo está siendo eliminada. Porque cuando leemos nosotros en la versión 60 que fue vivificado en espíritu, ¿a cuál espíritu se refiere allí cuando está en espíritu con la E minúscula? Al espíritu de su humanidad. O sea que su espíritu de su humanidad fue vivificado, pues no sabemos ni cómo, porque ya no nos dijo ni cómo ni por qué. En cambio, hermanos, la enseñanza de este texto es que fue el Espíritu Santo el que vivificó a Cristo. Y una vez más, los que ya terminamos esta serie de Cristología, habremos visto cómo ese poder del Espíritu Santo obra en Cristo cuando estaba en la tumba, ¿se acuerdan? Y ahí le vivifica con poder. Pero eso está eliminado, en este caso, de la versión Reina Valera 60. Pero esto no es todo. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Den vuelta ahí a la página 48 de su material. Dice la traducción que hemos revisado: quien asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Qué dice la Reina Valera 60? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del, noten, Espíritu con E minúscula, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿A alguien le podrá parecer que el cambio de mayúscula a minúscula, pues eso qué va a cambiar? Si le quitamos una iota o una tilde, ¿qué va a afectar eso? Pues miren, hermanos, el cambio de una minúscula a una mayúscula genera o elimina una doctrina, en este caso.
¿Cómo que genera una doctrina? Sí, porque los que leyendo esta versión de la Reina Valera 60 leen, sino del espíritu, ¿en qué espíritu creen que están pensando? En el suyo, en el del hombre. Mas el espíritu vivifica. Por eso piensan que se vivifican o son vivificados, según ellos, con su espíritu. Además, hermanos, el ministerio y las operaciones del Espíritu Santo aquí están siendo eliminadas. Pero vayamos 2 versículos más adelante, en el versículo 8, aquí que es ya más flagrante. Dice, ¿cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu con E mayúscula? Pues dice la versión Reina Valera 60, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Cuando vemos ministerio con E minúscula, ¿de quién creen que está pensando el que lo lee? Pues de su propio espíritu, el ministerio de mi espíritu. No podemos negar, hermanos, que aquí hay una gran doctrina y obra del Espíritu Santo eliminada. Todo el ministerio mismo del Espíritu Santo eliminado. Es más, hagamos una prueba. ¿Sabían ustedes que hay algo como el ministerio del Espíritu? E incluso algunos de ustedes jamás habían oído eso. El ministerio del Espíritu. ¿Y eso qué es? La doctrina bíblica del ministerio del Espíritu no solo se perdió entre aquellos que se han extraviado de esas manifestaciones, en esas manifestaciones indignas y antibíblicas del Espíritu Santo, sino que también se ha perdido entre aquellas iglesias que, aunque afirman la presencia y permanencia del Espíritu en ellos, lo entienden solamente como una bendición ordinaria y hasta simbólica en sus cultos y en la predicación de la palabra en sus iglesias. Es decir, todo el ministerio, toda la obra, todo el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia es todo ese concepto en general a través de la expresión del título, el ministerio del Espíritu Santo es eliminado. Aún entre aquellos que no son pentecostales y que no creen en todo eso de los altos y que lenguas y cuanta cosa. ¿Y qué es lo que creen entonces? ¿Creen en el ministerio del Espíritu Santo? No, por lo general, dado que este texto fue traducido de esta forma o revisado de esta forma, ellos solamente entienden que lo único que hace el Espíritu Santo en las iglesias bautistas o en las iglesias reformadas, en las iglesias ortodoxas, que lo único que hace es solo bendecir así ordinariamente, incluso hasta algunos han de pensar que de manera simbólica el Espíritu bendice nuestros cultos, bendice la palabra y aplica la palabra al corazón y ya es todo lo que hace. Pero hermanos, hay muchísimo más de la obra del Espíritu Santo, aún incluida en esta expresión, el ministerio del Espíritu. Cito al pastor puritano John Owen en ese sentido, que dice, esto no menos que echa por tierra toda su obra, le quita de la mano su soberanía y priva a la iglesia de todo su especial interés en la promesa de Cristo relativa al Espíritu. Termina la cita. Se los leo de nuevo porque vi como que algunos estaban volteando para otro lado.
Dice, esto, es decir, eliminar el ministerio del Espíritu, no menos que echa por tierra toda su obra, toda la obra del Espíritu Santo, le quita de la mano su soberanía y priva a la iglesia de todo su especial interés en la promesa de Cristo relativa al Espíritu. Termina la cita. ¿Por qué no hay operaciones poderosas de la gracia del Espíritu operando entre los creyentes de las iglesias ortodoxas verdaderas? Y el verdadero Espíritu Santo, las verdaderas operaciones, no los saltos y todas las cosas que el pentecostalismo llama el Espíritu Santo, no, sino las operaciones bíblicas del Espíritu Santo en el interior del creyente. ¿Por qué no ocurren? Porque se ha eliminado de sus versiones que leían la misma expresión, el mismo concepto del ministerio del Espíritu Santo. Porque el solo hecho de oír, hay un ministerio del Espíritu Santo, ¿y eso qué es? ¿Qué cosas incluye? Miren cómo eso ya nos lleva a indagar y buscar mucho más. Eso nos está diciendo que hay más operaciones y más obras que el solo aplicar la palabra en el día de la predicación. Y por último, aunque hay otras más, una falsa doctrina derivada de la mala traducción de la Reina Valera 60 y que está relacionada con el Espíritu Santo es aquella que pretende que Cristo fue a predicar a los espíritus encarcelados en el infierno. ¿Han oído eso? O Hades para ellos, lo cual también es otra alteración de las traducciones críticas de la Reina Valera 60 en adelante. Primera de Pedro 3, 18 y 19. Ustedes si van a la hoja 47 encuentran Primera de Pedro 3, 18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Sí? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Les leo el 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 20. Los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se preparaba el arca, en la cual pocas, esto es, 8 almas fueron salvadas por agua. Hasta ahí. Y les voy a leer como dice la Reina Valera 60. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Ven la diferencia? Bueno, no vamos a tomarnos, hermanos, el tiempo para explicar y argumentar todo este pasaje, porque eso ya lo hicimos en la serie sobre la doctrina del Espíritu Santo. Por lo que solo diremos brevemente que, en primer lugar, observen la conexión entre el Espíritu Santo y las afirmaciones del versículo 9. Pues el texto nos está diciendo espíritu, es decir, fue vivificado en el o por el Espíritu Santo, espíritu en el cual, se conecta con el siguiente versículo, o espíritu por el cual, espíritu por medio del cual fue y predicó. Y allí nos está de entrada ya diciendo
¿Que quién fue quien predicó? ¿Cristo? El Espíritu. Lo que el texto nos está enseñando es que ciertamente Cristo, como el gran profeta y revelador de los misterios de Dios, ejerció su oficio profético a través de la operación del Espíritu Santo para predicar. ¿Para predicar a quién? A los espíritus encarcelados. ¿Cuándo les predicó por medio de las operaciones de su Espíritu Santo? Verso 20, en otro tiempo. ¿Cuándo es ese otro tiempo? Cuando una vez en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se preparaba el arca. Miren pues, ¿cuándo ocurrió esto y quiénes son estos espíritus encarcelados? ¿Cuándo ocurrió esto? Mientras la paciencia de Dios esperaba a que Noé terminara de construir el arca. Por lo tanto, entonces, ¿quién son esos espíritus? Todas las almas, las personas que, salvo Noé y su familia, estaban en la tierra, a las que Noé predicó. De manera que fue Noé a quien el mismo apóstol llama pregonero o predicador de justicia en 2 de Pedro 2:5. Él fue quien estuvo predicando cuando la paciencia de Dios esperaba mientras se construía el arca en esos 120 años. Pero, dice el versículo 20, ellos no obedecieron a la predicación de Noé. Esta pues es la explicación del apóstol Pedro a Génesis 6:3, donde el Espíritu de Dios contiende o alterca o pelea o litiga con el hombre. ¿Cómo Dios litiga o contiende con el hombre? Por medio de la predicación de Noé, por medio del Espíritu Santo. Pero dado que los hombres impíos no obedecieron a la argumentación y el reconvenimiento y el llamado del Espíritu Santo por medio de la predicación de Noé, Dios no perdonó al mundo antiguo, dice 2 de Pedro 2:5, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 almas. Y los que deseen una mayor explicación sobre este versículo y este tema, escuchen la serie que les hemos mencionado. Observen pues, hermanos, cómo los errores de traducción de la Reina Valera 60 socavan pues doctrinas tan fundamentales como la cristología, erradican doctrinas tan fundamentales como la neumatología y dan lugar a otras falsas doctrinas como la del Hades, que según está en el centro de la tierra y no sé qué. ¿Todo por qué? Porque los revisores de la Reina Valera 60 en adelante quisieron dejar de traducir infierno, regresar el término griego, y entonces cuando leyeron ese término dijeron, entonces Hades, infierno, entonces no es lo mismo. No, entonces ¿y qué es el Hades? Está ahí en medio de la tierra. Y ya se creó toda una doctrina de eso. Nada más por eso. Esperamos que el Señor nos haya dado gracia para que todo esto haya quedado claro. Oremos al Señor.